Que ver con un hecho un tanto sin precedentes. ¿Cómo era sin precedentes, quizás la desvinculación de más de 300 trabajadores de un plumazo? También vimos una rápida actuación de parte del Ministerio de Trabajo, entiendo por orden de quien está del otro lado del teléfono. Hablamos del gobernador Gustavo Melella. Gobernador, ¿cómo le va? Emiliano Quesada y Ramiro Santoro lo saludan. Buen día para ustedes y toda la gente de la radio. Buen día. Gustavo, lo decíamos, ¿es la primera vez que te toca firmar un decreto de este tipo? O entiendo, no es un decreto, un Sí, una documento resolución. de este tipo, una resolución que indique, bueno, loco, siéntense y resuelvan este conflicto? A ver, la verdad que es la primera vez que llegamos a tal nivel de tensión, ¿no? Antes de esto, yo el fin de semana lo hablé con la gente de la UON, lo hablé con Oscar, lo hablé con la empresa, que no era el camino, ¿no? De una puja y termina el despido de 300 vecinos, ¿no? Y que había que buscar el camino de solución. En una mesa de diálogo, cuando no se avanza, tiene que intervenir el Estado. Mm. Y entonces ahí le pedí a Sonia que avance con la conciliación obligatoria, ¿no? Pero realmente es buscar el diálogo porque nada, yo entiendo que la situación es compleja, ¿no? Porque es real. Digo, hoy no hay a quién venderle la producción porque el consumo en el país se desplomó. Estamos hecho bolsa en términos económicos y de consumo. Entiendo que la apertura de importación indiscriminada destruye la industria nacional y la nuestra, pero no puede ser que de un día para el otro, por una puja, termines despidiendo 300 trabajadores, Sí, ¿no? sí. Esta es la realidad, porque fue eso, una puja de conflicto. Entonces, nada, hay que poner sobre la mesa, digo, serenarse y ver que si hay algo que corregir, se tiene que corregir, pero no puede ser la solución el despido masivo. Ayer escuchábamos y analizábamos lo que sucedía y también valorábamos que la variable de ajuste no puede ser siempre el trabajador. Y una de las cuestiones que he cuestionado, y esto en términos estrictamente personales, es no conocer al menos al detalle los balances de estas empresas. ¿Hay algún tipo de certeza respecto a que Mirgor está perdiendo guita hoy? A ver, los, yo no, los balances de las empresas es difícil conocer y difícil creerles también, ¿no? Sí. Siempre pierden. La verdad que los empresarios en Tierra del Fuego han ganado muchísimo. Es cierto que hoy no es la mejor situación y se pierde. Yo lo reconozco por lo que decía antes, pero han ganado muchísimo. Entonces siempre le hemos insistido de tener que una reserva para sostener el empleo, porque la verdad que tienen todas las condiciones. Y el Estado, y en este caso muchas veces el Estado Nacional, que es el que acuerda directamente muchas veces con ellos, les ha dado muchísimos beneficios, desde la extensión del subrégimen hasta otras cuestiones. Hoy cambian las cosas, hoy hay que reconocerlo, la medida del gobierno nacional están destruyendo nuestra industria nacional, que no les interesa, digo, han dicho que son tochorros, lo han devastado, y más la industria de Tierra del Fuego. Mm. Pero no es la medida, la variable de ajuste, el despido de los trabajadores. Pero insisto que acá yo tengo la impresión que el conflicto es otro. El conflicto es Ujú. una puja de fuerza entre uno y otro, y no puede ser esta la variable. ¿Es una puja de poder? No sé si de poder, pero sí de resolver otro conflicto. Entonces, ante una medida sindical, hago una medida, ante otra hago otra y termino despidiendo. Y no, la verdad, no es la medida. Mm. Porque también las empresas saben que el gobierno y el grupo Mirgor, Newsam, BGH, Radio Victoria, quien sea, saben que el gobierno siempre propone la mesa de diálogo y Mm. que estamos siempre dispuestos a dar una mano y colaborar en la resolución de los conflictos y no llegar a esto. Ahora, hemos llegado a un punto, gobernador, donde también es complejo para quienes son representantes del Estado, pienso en tu caso, pienso también en los intendentes, de discutir con pesos verdaderamente pesados. La semana pasada se hablaba de la extranjerización de la tierra y veíamos en Misiones un intendente que no podía comprar, no podía hacer un parque industrial porque prácticamente estaba copado todo su territorio por empresas. Hoy Mirgor y Newsan han monopolizado el mercado de una manera a través de la cual pueden de un momento para el otro ponerte contra las cuerdas, digo, como sucedió en la jornada de ayer, despidiéndote 300 personas. ¿Es una situación que te preocupe? Y no, es mucho. Digo, no solo Newsan y Mirgor, ¿eh? Digo, hay varias Sí, empresas clínicas que son privadas. grandes. No, claro, hay empresas que son grandes que de un día para el otro disponen el despido de gente sin que,
el Estado sepa, y la verdad que, vuelvo a decirte lo de antes, Emiliano, nosotros tenemos diálogo permanente, y se lo digo siempre a los empresarios y a la gente de la UON o quien sea. Nosotros siempre estamos dispuestos a hablar y buscar un camino de diálogo, sin figurar, porque lo hemos hecho muchas veces en resolución de conflicto. A mí no me gusta ir, sacarme una foto porque no sirve de nada, sí, resolverlo. Pero la verdad es que estas grandes empresas, insisto, y lo dije hace un tiempo, cuando les conviene, vamos Tierra del Fuego, y cuando no les conviene, cierran, ¿no? Y se dedican a otra cosa, que lo hacen. Entonces buscan otros nichos de negocio. ¿Está mal? No, no está mal. Pero la verdad es que Tierra del Fuego les ha dado muchísimo y la Nación les ha dado muchísimo. Entonces, por lo menos lo que tienen que hacer es sostener el empleo. Digo, no le estoy pidiendo que inviertan más. No, no le estoy pidiendo línea nada. De producción, sí. No. Nada. Que nosotros de la provincia estamos buscando, y ellos lo saben muy bien, a buscar nuevos productos para que no tengan la excusa, ¿no? De que puedan producir. Ahora, por lo menos sostener el empleo. Está bien, si vos tenés, 1, 2, 3, 4, 5, 10, que son tremendo vagos, bueno, está bien, yo te lo entiendo, pero no 300. Sí. Gobernador, ¿y hay un reconocimiento por parte de los empresarios sobre cuáles son o cuál es el impacto que están teniendo justamente las medidas del gobierno nacional? Porque acá muchas veces también se escucha a algunos comerciantes, y uno no quiere recaer en ninguno en particular, pero hablar de que no le venden un caramelo a nadie, un chupetín a nadie, pero también hay como un reconocimiento, si se quiere, de que había que hacer el esfuerzo, como que se empezó a normalizar un poco esto de los despidos, de que se venda menos. ¿Qué te dicen los empresarios cuando tenés la oportunidad de hablar con ellos? No, en privado son muy críticos. En privado son tremendamente críticos, ¿eh? Después en público son... Son leones. Son unos nene de pecho, no quiero faltarle el respeto, ¿no? Pero van y aplauden. Entonces, si vos vas y aplaudís, yo no digo que hay que ser, nada, no sé, un tirabomba permanente, pero decir la verdad. Sí, miren, plantearlo al gobierno nacional. Está el tema ahora de aire acondicionados. Sí. Que eso es gravísimo, ¿no? Sí. La provincia tiene una postura muy cercana a la de la UON, a la de los trabajadores, que el proceso productivo que se propone no está bueno y no ayuda a mantener el empleo. Pero fue una negociación entre las empresas y el gobierno. Entonces, para algunas cosas negocian muy bien y otras, ¿no? Que tienen otros negocios con el gobierno nacional. Vuelvo a decir, ¿está mal? No, no está mal, pero sostener el empleo acá, que es donde te la llevaste toda durante muchísimos años, ¿no? Entonces, en privado son muy críticos, se quejan, esto no va más, no sirve este sistema, destruye la industria, y bueno, después van y aplauden. Gobernador, acá... Que vayan y aplauden, que vayan y aplaudan. No tengo problema, los felicito. Ahora, sostengan el empleo acá. Ahora voy a recurrir un poco a la honestidad intelectual, más allá de no pedirle hacer futurología, pero da la sensación de que, así como mencionabas, hay una puja, también comienza una negociación. Uno no imagina que la planta total va a volver a sus puestos de trabajo. Reitero, no quiero entrar en el terreno de la especulación, pero lo que se viene de todos modos es adverso, más allá de que hoy en este momento haya una tensa calma en el parque industrial producto de la conciliación obligatoria. La postura del gobierno de la provincia es resguardar los puestos laborales. Vuelvo a insistir, Emiliano, con total honestidad intelectual. Yo no creo que 300 sean vagos. No creo que 300 sean ausentistas compulsivos. No lo creo. No creo que 300 ataquen a la producción. Yo creo que la gran mayoría tiene puesta la camiseta de la empresa. A pesar de esto, tienen puesta la camiseta de la industria, tienen puesta la camiseta de ser un buen trabajador. Insisto, si tenés 4 o 5 que son tremendos vagos, bueno, ponelo en caja, y si no aprenden, se fueron. Digo, pues tampoco podés, y lo digo con todo respeto, respaldar y defender vagos. Me pasa en el Estado, pero la gran mayoría no lo son. La gran mayoría de los trabajadores de toda la industria tecnológica se pone la camiseta de sus industrias, de sus empresas. Entonces no creo que de un día para el otro 300 no quieran trabajar más. No, eso tiene que ver con otras pujas que terminan en esa situación porque no hay diálogo, porque es una pulseada a ver quién tiene más fuerza. Y esto tampoco tiene que ser así, ni de un lado ni del otro. Sí.
Gobernador, recién mencionabas la situación que atraviesan también las producciones de aires acondicionados. Quizás ayer la noticia fue justamente lo sucedido en la planta Mirgor, pero si uno escucha también, o lee, mejor dicho, al ministro de Producción, Francisco De Vita, se hablan de que si no justamente se pueden sostener estas medidas antidumping, estaríamos hablando de 2.500, 3.000 trabajadores menos en el parque industrial. ¿Qué hay de cierto de esto? ¿Cuán cerca crees que puede llegar a haber o cuán cerca está un acuerdo, ¿no? con parte del gobierno nacional? Sabemos que el 19 de agosto hay una reunión muy importante de la Comisión Aduanera Especial. ¿Qué se sabe de esto? A ver, es cierto lo que dice Francisco, totalmente cierto, y el gobierno nacional no tiene la mirada de seguir con la protección, porque no es proteccionista, todo lo contrario, ¿no? Y lo he hablado con el que soy jefe de gabinete, con el Colo Santilli, con otros más, tienen otra mirada. Entonces, ante eso se propuso, bueno, a ver, busquemos otras cuestiones para resguardar los puestos de trabajo y resguardar la producción. Ahí hubo un acuerdo entre los empresarios y el gobierno nacional que los trabajadores y nosotros creemos que no es bueno y que no va a sostener los puestos laborales. Entonces nosotros seguimos que nuestro principal objetivo como gobierno es sostener esos puestos laborales. Busquemos las soluciones que sean, para eso la mesa que está en la CAE, para eso los informes que se emiten, pero es resguardar los puestos de trabajo. Por eso digo, a veces los empresarios también hacen ese juego doble, ¿no? Que vienen y lloran acá y después acuerdan otra cosa allá. Después el conflicto lo tenemos nosotros, lo tiene el intendente Martín, el intendente Walter, Dani, nosotros, ¿eh? Y ellos están tranquilos en otro lado, haciendo grandes negocios en otro lado. Entonces, la prioridad nuestra es sostener el empleo. Ahora, después la realidad, insisto a lo de antes, está destruido el consumo, está destruida la industria nacional, están destruido ese entramado productivo. Ayer lo leíamos, e incluso nos hacíamos eco de esto, lo leía el diputado Rodríguez que decía, bueno, no le echen la culpa a Milei en relación a lo que está sucediendo en el parque industrial. ¿Qué responsabilidad le atribuís al presidente respecto a todo lo que está sucediendo en definitiva? A ver, el consumo no cae. En el país, no cayó en el país por responsabilidad de los intendentes o los gobernadores, cayó por medidas nacionales, ¿m? Que será una medida para bajar la inflación, digo, podrá ver la justificación que sea. La apertura indiscriminada de importaciones no la hace el gobernador, no, de ninguna provincia, ni yo, ni nadie, no la hacen los intendentes, es una medida nacional. Digo, la verdad es que algunos se sacan el lazo de encima para echar la culpa a los demás y caminar tranquilos. ¿Ustedes creen que yo puedo firmar un decreto para, para sostener que no se importen determinada cantidad de aire acondicionado, de coche o de lo que sea? No, eso no es responsabilidad, no tenemos ni la responsabilidad, sería una payasada. Lo hace el gobierno nacional. Digo, ¿podrán justificarlo o no? ¿Tendrá un sentido o no? No, son medidas del gobierno nacional. Sí, igual Porque habrá que trabajar. no deja de sorprenderle a uno que digo, son estos mismos actores los que tienen un discurso en Buenos Aires que es el contrario del empleo público, de recorte, de ajuste. Son después los que mismos que vienen acá y piden aumento de sueldo para los empleados estatales, mejores Sí, condiciones. para los docentes, le recortaron el FONIT, se lo quitaron desde el gobierno nacional, lo hacemos nosotros, los planes de salud. Bueno, pero es el doble discurso. A ver, yo reconozco que había medidas en algunas cuestiones que había que tomar como bajar la inflación. Ahora bien, hay que empezar a poner en marcha la producción, porque se cae el empleo. Ustedes hablan con comerciantes en grande. Yo estuve estos días en Río Grande, Río Grande está ¿no? Y hablaba terrible. con taxistas, con algunos kiosqueros, con algunos tienen negocio, y está terrible. Digo, y tiene que ver con qué? Con la caída del consumo y la caída del empleo. Entonces, nada, nosotros hay que trabajar con la industria de la nación para repensar algunas cuestiones, sí hay que trabajarla y nosotros lo hace permanentemente Fran y su equipo con el secretario de Industria. Ahora, estas grandes medidas, que es la apertura indiscriminada de importación, que es el congelamiento de la economía, no son medidas, o frenar el ingreso con la protección de ciertos productos, no son medidas que toma un gobierno de la provincia. No dejemos, digo, de tener ese doble discurso. Es una medida del gobierno nacional, que ellos, diputados y senadores oficialistas, tendrían que sentarse con sus funcionarios
y pedirles en nombre del pueblo de Tierra del Fuego, no del gobernador Melella, que se olviden del gobernador Melella, que le pidan en nombre del pueblo de Tierra del Fuego que proteja la industria de Tierra del Fuego, que haya que corregir lo que haya que corregir, sí, porque hay cosas que hay que corregir, insisto. Ahora, que vayan y se sienten, y son del mismo partido. Ahora, gobernador, todas estas variables que afectan el empleo, que afectan la producción, que afectan la economía circular, terminan afectando también, entiendo, en otro orden, a la recaudación que realiza el Estado. Se lo hemos preguntado en reiteradas oportunidades, cada vez que hacemos una entrevista, medio como que aparece esta pregunta. ¿Qué tan compleja es la situación hoy para el gobierno provincial en términos financieros? Es muy compleja. A ver, todas las provincias del país se nutren de dos, a grandes rasgos, ¿no? De dos Sí. fuentes de ingresos. La coparticipación nacional, Sí. mayormente tiene que ver con el IVA, lo que se reparte del IVA, de lo que pagamos, que el IVA es consumo. Si está hecho pelota Sí. el consumo, Claro. no hay IVA, no hay ingreso. Se ha desplomado la coparticipación a las provincias. Esto es una realidad y están los datos. Después pueden decir que me digan cualquier cosa a ellos, porque siempre salen a decir cualquier cosa. Los datos son reales. Se desplomó el consumo y se desplomó los ingresos a la nación y por tanto a las provincias. Entonces vos tenés la coparticipación nacional que cayó. Ahora, tenés los ingresos propios de la actividad productiva. Estamos hablando que la actividad industrial se cayó. La tasa de verificación, que es lo más importante, que va a la provincia, que no es coparticipable, por ejemplo, con los municipios, se desplomó. Sí, destruyeron la industria textil, la industria tecnológica. A ver, el ingreso bruto que pagan los comercios. Si no hay consumo, no venden. Te lo están diciendo a vos los comerciantes, no vendemos. El turismo cayó, no es lo de antes. Cayó la actividad productiva, entonces tenés menos ingresos. Entonces, al tener menos ingresos, tenés menos recursos para todo. Menos recursos para el subsidio del gas envasado, menos recursos para los remedios gratuitos que da la provincia a los vecinos y vecinas que no tienen obra social, menos recursos para los docentes, para la salud, para la seguridad. Y eso es lo que está pasando. Y es muy complicado. Y en eso yo tengo que reconocer el acompañamiento del gobierno nacional, de que hemos ido y hemos trabajado sobre los adelantos de coparticipación, que no son dineros extra, ¿eh? No es un ATN que te lo regala, no, esto lo tenés que devolver con un interés. Pero nos ayudó muchísimo, la verdad que en eso el jefe de gabinete, Diego Santilli, nos ayudó muchísimo con los Santilli. Él y su equipo y otros asesores del gobierno nacional. Pues si no, estaríamos más complicados aún para cumplir con el término salarial. Ahora, eso no permite dar aumentos o darlos, digamos, aumentos que no son los que realmente necesita ni nuestro docente, y yo lo entiendo, ni nuestro policía, ni nuestros empleados del área de salud. Ahora, pero lo mismo pasa en el sector privado. No se dan los aumentos que por ahí se necesitan. Le pasa a un empleado de comercio, de una maderera, de una turbera, o no tiene el taxista el trabajo que tenía antes, ni la recaudación que tiene antes, ni el remisero, ni el que hace un trabajo por cuenta propia, no lo tiene. Y, Entonces, realmente es muy complejo eso. Gobernador, y en ese sentido, con la caída de recursos que justamente también a ustedes como Ejecutivo Provincial nos le permite, si se quiere, avanzar en mejores negociaciones salariales, no solo con los docentes, sino también con el resto de los empleados públicos, pero sabemos que la masa de docentes es prácticamente la mitad del personal hoy que forma parte del gobierno de la provincia. Consultarte qué salida le ves a este conflicto docente. Hoy arrancan el 9º día de acampe, sabemos que también al mediodía hay una reunión nuevamente paritaria en Casa de Gobierno. ¿Qué salida le encontrás a este conflicto docente, teniendo en cuenta que se trata nada más y nada menos de una cuestión de recursos, donde desde el sector docente reconocen la buena voluntad del gobierno de la provincia de sentarse a dialogar, pero también en paralelo te cuentan que están muy lejos, si se quiere, de lo que ellos están solicitando? ¿Qué salida le ves a esto? A ver, estamos lejos de lo que realmente ellos solicitan, de lo que nosotros creemos que sería el mejor salario docente. También tenemos el tercer mejor salario docente del país. Porque nosotros empezamos con un salario que estaba por el Sí, piso. sí. Cuando tuvimos los recursos dimos el mejor aumento posible, incluso por encima de la inflación. Yo recuerdo a muchos dirigentes gremiales en nuestro gobierno de la provincia decir, esto es histórico el aumento salarial, porque teníamos los recursos. Hoy no los tenemos. Y yo se lo he dicho porque si hay alguien que dialoga permanentemente con el sector docente, con la dirigencia gremial, soy yo. Todos los días permanentemente hablo. Y les trato de explicar. No es una cuestión, a ver, que yo nos sentamos sobre
la plata y no hay porque la guardamos. No, no hay, lo estoy diciendo, no están los recursos. ¿Mm? No está el dinero lo que se necesita y la salida para el gremio docente es el dinero, es más plata. Y la verdad que más que la que estamos ofreciendo no puede haber. Yo lo que apelo es, a ver, que se entienda esta realidad, que se entienda también, y lo dije el 1 de marzo, el empleado público, y no es un simple conformismo, tenemos que ser solidarios con el resto. Vecinos y vecinas nuestras pierden el trabajo. Y si nosotros seguimos con estas medidas permanentes, muchos pibes, todos los pibes van a la escuela para estudiar, pero Sí, algunos sí. también comen. Mm. Esta es una realidad. Entonces, estamos castigando a la educación pública, donde van los pibes más humildes de nuestra provincia, o otros que deciden apostar a la educación pública y la estamos dinamitando. Entonces, yo entiendo que no es suficiente el salario, lo tengo súper claro. Y ojalá pudiera darle mejores aumentos como lo dimos en otro momento, como restituimos los derechos que otro gobierno le había quitado, como los derechos jubilatorios. ¿Mm? Ahora, la realidad es que no lo tenemos. Entonces yo le pido a la dirigencia gremial, así como mostraba antes el ejemplo en la industria, Sí. ¿no? Cuando es una lucha de fuerzas terminas mal, es que no sea una lucha de fuerzas. ¿Eh? Que entendamos que si hay mayores recursos lo vamos a volcar al salario, pero también al Mm. salario de nuestros policías, de nuestro sistema público de salud, a todos, porque no, vos bien lo decías, la masa salarial docente es la mayoritaria. Eso demuestra también una decisión política, ¿eh? Eso también lo demuestra. Entonces, nada, yo pido que haya racionalidad, que se entienda, que se trabaje en la legislatura la aprobación de las leyes de financiamiento educativo. El SUTEF presentó una que creo que perdió hasta estado parlamentario, digo, y ahora que hay legisladores que se han vuelto Sí, en favor de los derechos de los docentes, ¿no? Que bueno, me alegro, pero porque durante años no se calentaron. eso es Pero curioso hay igual, Gustavo, proyectos en la porque legislatura. el propio presidente de la Comisión de Educación, que es Luciano Seltzer, se ha prácticamente desentendido de cualquier tipo de discusión que pueda dar la legislatura en relación a la paritaria docente, teniendo en cuenta que ellos no definían salarios a pesar de que son los que discuten el presupuesto. Y él es docente universitario. También, claro, dicho sea de paso. Claro. Entonces, dicho sea de paso, y bueno, ahí hay proyectos para trabajar. Es una porquería el proyecto que presentó el Ejecutivo de la provincia, porque podemos ser un desastre. Bueno, mejórenlo, pero ahí está para trabajar. Ahí está el proyecto que no solo asegura el mejor salario docente posible, asegura la infraestructura, el material didáctico para los pibes. Digo, entonces, nada, es lindo hacer videitos, salir en las redes, salir que el gobernador, que el salario, sí, con recursos. Ahí están, que se aprueben los proyectos. Hoy el problema es de recursos y tiene que quedar claro, y no es que el gobernador, y no es que, a ver, dice, bueno, la política se lleva los recursos, la masa salarial, no, ya lo dijimos el 1 de marzo con números, no representa nada en términos de solución. Entonces, nada, yo no voy a dejar ni de dar los medicamentos gratis al que no tiene obra social, no vamos a dejar de pagar el subsidio del gas envasado, por más que hayamos tenido que reordenar algunas cosas, simplemente por una cuestión de salarios. Ahora, el gobernador, no deja de ser también paradójico que el mismo gobierno nacional y sus representantes en Tierra del Fuego, que por lo que venimos escuchando, promueven y son los que justamente trazan el camino para que se produzcan estas cosas, son quizás quienes mayor tajada están sacando de este conflicto. Yo hablaba con gente vinculada a la Libertad Avanza el lunes pasado, con los pibes teniendo que retornar a las escuelas, y decían, esta es nuestra carta. Pegarle al SUTEF a la vez que le pegamos al gobierno, e ir dinamitando un poco, si se quiere, Sí, desde lo político son, también la gestión tuya. sí, son bichos, en el buen sentido, ¿no? Sí, sí. No, no, que no tomen a mal. Digo, son pícaros, esa es la mejor palabra. Tienen esa picardía política. Y yo se lo dije al gremio docente, ¿eh? Y hoy lo dije en un medio. Terminamos siendo funcionales a los libertarios, a la libertad avanza. Porque el hastío de la gente de los paros lo aprovechan ellos. Entonces, No me la quedan dudas. verdad es que sí, claro que sí. También es, a ver, lo digo con respeto, es una hipocresía eso, ¿eh? Tremendamente una hipocresía. Porque los recursos que cortó la nación con la educación son tremendos. Y lo podría decir el legislador Celser en lo que pasa en las universidades. Yo lo digo lo que pasa en nuestra provincia y pasa en el resto de las provincias. Pero terminamos siendo funcionales. Y se lo dije a la dirigencia del SUTEP. Terminamos siendo funcionales para los libertarios. Después no nos quejemos. Gobernador, hablando justamente de estas cuestiones que tienen más que ver con lo político, quizás lo mismo sucede con
estas dificultades que están encontrando a la hora de agruparse dentro del campo nacional y popular. Y no lo digo solamente para la provincia de Tierra del Fuego, porque veo las mismas dificultades a nivel nacional. Estamos peor a nivel nacional. ¿A nivel nacional Sí, está peor que a Tierra ver. del Fuego? No, porque hoy tenemos incluso un encuentro entre gobernadores y diputados, senadores para empezar a encauzar, pero realmente es así, lo vimos en la última elección pasada, dividimos y perdimos un senador. Esta es la realidad. Entonces, ojalá podamos construir, ayer yo hablaba con Danny Harrington por otro tema, porque yo a veces no miro las redes durante el día, y yo lo llamé por otro tema y hablamos de la cuestión energética en Tolwyn y hablábamos del tema de la unidad, que la unidad tiene que ser real, verdadera, ¿no? Después cada uno tiene su apetencia personal, pero realmente ojalá encontremos un camino porque porque terminamos siendo funcionales. Lo mismo que les digo al SUTEF o a cualquier otro dirigente, terminamos siendo funcionales. Última, gobernador, tiene que ver con la reforma de la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego. Comenzó a trascender que había posibilidades de que finalmente obtengan luz verde el proyecto. Encontramos ahora en una suerte de limbo. ¿Sabe algo? ¿Vamos a votar? ¿No vamos a votar? ¿Guardo las urnas? ¿La escondo? ¿Qué hago? No sabía que tenías urnas vos, Emiliano. Sí, tengo una urna urna para mostrar cómo se vota. La sacamos acá en el estudio, entonces le mostramos a la gente cómo se vota. No, miren, porque después algunos dicen, no, me interesa el gobernador de reforma, me interesa un pingo la reforma, ¿no? Sí, me interesa que es necesario para la provincia de Tierra del Fuego. Si no, tanto que hablamos del gasto político, el año que viene tenemos que elegir 19 legisladores. Si pongo ese título lo van a sacar de contexto. Yo pongo Melella 2 puntos, me importa un pingo la reforma, me parece que lo pueden sacar de contexto. No, bueno, lo digo en el sentido, porque dice el único que le preocupa. No, digo, me preocupa, sí, la reforma porque es necesaria. Porque no podemos votar 19 legisladores el año que viene. Y después nos quejamos del gasto político. 4 legisladores más los asesores, más toda la estructura que sea. Uno de los puntos es que sea constitucional el derecho a la educación, garantizando que nuestros pibes tengan clase, garantizando que nuestros docentes cobren el mejor salario y garantizando tener la mejor infraestructura y el material didáctico. También lo mismo con respecto a la elección de los jueces, ¿no? Hoy tanto se habla, y en este último tiempo se habló de la elección de jueces, cómo llegan, que esto, que aquello, lo ha dicho el presidente, uno de los miembros de la Corte Suprema, que hoy no hay independencia en la justicia en las provincias, tampoco en la nación, ¿no? Sobre la elección de jueces, bueno, está la reforma constitución. Se habla de los salarios, ¿no? De que son salarios de hambre lo del Ejecutivo, sí, y la inequidad salarial que hay entre los poderes, entre lo que se cobra en la justicia, en la legislatura y en el gobierno de la provincia. Bueno, ahí está también la reforma de la Constitución. Entonces es muy necesario. Ahora, no todos quieren esto, ¿no? Eso también es entendible, y uno sabe que esto es política y que no voy a avanzar porque voy a decir una barbaridad. Admito mi parte de responsabilidad porque te dije la última y esta sí va a ser la última. Tiene que ver con que desde que estamos hablando me llega un comunicado partidario, en este caso de Provincia Grande, que indica que ese espacio que conduce Martín Pérez va a ser alternativa en todo Tierra del Fuego en el 2027, con algunas declaraciones de Martín Pérez. Le voy a preguntar de esta manera. ¿Hay posibilidad de acuerdo con Martín Pérez, gobernador? ¿Qué falta? ¿Es imposible hoy teniendo en cuenta el contexto? ¿Qué onda ahí? No, hay acuerdos con todos los que estuvimos juntos siempre. Digo, Martín, Daniel, Walter, yo y otros espacios, estuvimos juntos. Después hay diferencias que son personales, que eso a veces es lo difícil de zanjar. Pero todos van a ser alternativa para el 27. Esto es una realidad. Pero creo que hay que construir una fuerza grande. Ahora, ¿es fácil? No es fácil. ¿Es imposible? Tampoco es imposible. Pero esta es la realidad, ¿no? No es imposible. Pero tenemos que ver si no terminamos, insisto, vamos a terminar siendo funcionales a un proyecto que va contrario contra la provincia que muchos queremos. Pues Martín, uno se pone a ver las coincidencias. Yo creo que hay más coincidencias que diferencias entre Martín, nosotros, Dani, Walter. A veces las diferencias son personales. Sí, entre Martín y Walter da la sensación de que es muy difícil que exista un acuerdo. Bueno, puede ser. Pero todo
Sí, todo es posible en la viña del Señor. ¿Alguien va a tener que resignar? ¿No tenés problema en ser vos si hay que resignar espacios? Yo no tengo, pero, a ver, yo dije que iba a ser gobernador No. si salía la reelección, si salía la Tampoco, reforma. si voy a ser honesto intelectualmente yo y tampoco Dije dijiste que no. Ahí está. No, por eso. Bien. Porque, miren, yo se los dije una vez, tenemos que hacer lo que sirva para que haya unidad. Ok. ¿No? Es real, que decíamos con Dani ayer, ¿no? La del verso, la unidad, que después nos cagamos, perdón, Sí, nos matamos, sí. ¿no? A golpes, se entendió. Sí, sí. ¿Mm? ¿Con Dani ya son amigos pero- otra vez? No, siempre fuimos amigos. Dani fue alumno mío en la misión. Así que yo tengo secretos de él. Sí, lo tenía agarrado, lo tenía agarrado. Gustavo, gracias No, por... a ver, y con Dale. Martín lo mismo, y digo, y Walter lo mismo, y tiene que... Hoy son tiempos, la verdad, lo digo sinceramente, ¿eh? Son tiempos tan jodidos, tan complicados que tenemos que no huevear en ciertas cosas. Bien. Gustavo, gracias. Gracias, gobernador. No, gracias a ustedes, tengan buen día. El gobernador Gustavo Domele ya en diálogo con FM Origen en esta jornada particular, el día después, podemos decir, del quilombo en el Parque Industrial de la provincia de Tierra del Fuego, con algunas definiciones vinculadas sobre todo a la clase empresarial, a los empresarios de la provincia de Tierra del Fuego. No voy a decir los empresarios, porque eso lo dice el presidente Javier Milei. Sí, que acá dicen una cosa, allá dicen otra. Por eso uno le consultaba si había algún tipo de expectativa, teniendo en cuenta que él tuvo la posibilidad de hablar con ellos durante el fin de semana, en la previa a estos despidos, pero deja en claro en este caso un poco el mismo, no quiero decir el mismo, pero sí un posicionamiento similar a los que tienen los dirigentes de la UOM, que están entendiendo esto como un disciplinamiento y no quizás, más allá de que hay un contexto de caída de consumo, apertura de importaciones que afecta directamente a los empresarios de acá también y a los trabajadores y bla, 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 y bla, 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 pero en este caso pareciera ser, como le decía Marco Linares también, que es una cuestión de disciplinamiento, de cuestión de poder, ni más ni menos.